Estamos con Ricardo Cuenca, director de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos, y con él vamos a conversar sobre esta medida que se ha tomado para que los chicos entren al colegio un poquito más grandecitos, para que no los larguen al primer grado desde tan pequeños, que es en realidad un detalle que acarrea otros temas que creo que son los que debemos discutir. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco. La medida no ha sido bien recibida porque si hay algo que está pasando con la educación el día de hoy es que se ha convertido en muchos aspectos en una suerte como de competencia, que desde que el niño nace ya están pensando a qué clase de estimulación temprana lo van a llevar. Los comerciales de leche maternizada te dicen que si toma esa leche va a aprender a leer más rápido. Una sarta de sandeces que en realidad lo que están consiguiendo es estresar a unos niños que se ven sometidos a unos requerimientos de aprendizaje que no les toca. Sí, o sea, porque creo que hay dos niveles de análisis en el asunto, ¿no? Uno primero tiene que ver con que la idea de que se estructure el sistema escolar, no la educación, sino el sistema escolar, de 0 a 3, de 3 a 5, de 6 a tal, que haya una secundaria para adolescentes y demás, corresponde a las bases del desarrollo psicocognitivo y socioemocional de los niños, que más o menos es universal. La gente más pegada a las cuestiones culturales diría que hay diferencias culturales importantes y que no necesariamente el desarrollo cognitivo de un niño de un lado es parecido al del otro, pero digamos hay... Más o menos todos los niños a los 2 años ya hablan, ¿no es cierto? Al año y pico empiezan a caminar, o sea, hay una serie de cosas que a todos les ocurren al mismo tiempo. Y que son más o menos, no voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero que es muy gráfica, que es más o menos estándar en el asunto, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual no es una decisión o un capricho de los sistemas escolares, decir empiezo a los 6, empiezo a los 5, empiezo a los 4. Primero porque no hay, creo yo, país en el mundo que el primer grado de primaria no empiece a los 6 años. Como bien dijo la ministra en la entrevista que le hiciste, además esto es una norma que ya estaba y que se está tratando de aplicar. Entonces, digamos, en el corto plazo el asunto es tranquilizarse un poco, no hay ningún problema, pero ir en el fondo de lo que dices del tema de la carrera y la competencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con este discurso tan instalado que tenemos de que lo mejor siempre es acumular más. Y entonces esta idea se vuelve una carrera que termina siendo individualista, termina siendo poco solidaria y termina siendo cuánto es que valoro mi esfuerzo, como si el contexto no fuese importante en este tema de la meritocracia, por ejemplo. Y además padres que se sienten mal o poco realizados si es que su hijo no entró antes al colegio. Exacto. Y si no demostró habilidades espectaculares a los 4 años, en realidad, muy grave, claro, ¿no? Es grave. Sí, es grave porque nos va a llevar a un mundo en el que no solo la educación, sino termina siendo la salud, termina siendo en general la vida y las prácticas sociales, en el que tienes que seguir en una carrera en contra de los grandes principios chinos, que lo más importante del camino no es la meta, sino el camino mismo, ¿no? Así es. Porque la idea de fondo es que la educación brinda más cosas que el acumular conocimientos, ¿no es cierto? Contribuye a la familia y a las otras instituciones sociales a formar cuestiones de ciudadanía, formar en valores, y además de saber leer y escribir, además de saber sumar, restar y multiplicar, que son cosas fundamentales, eso sin lo otro te hace más o menos una especie de robot en el que vas corriendo sin mirar al de al lado y que finalmente no te va a llevar mucho a ningún lado a la larga, ¿no? Ahora, para mí esta suerte de reacción, no sé si histérica o demasiado sensible de los padres, que de verdad sí la comprendo, porque cuando uno se ha hecho determinadas expectativas y nadie le ha explicado esto que me estás explicando, obviamente la reacción va a ser, oye, porque yo no puedo poner a mi hijo en el colegio cuando me dijeron que lo iba a hacer. Pero sí da cuenta de una suerte de divorcio entre lo que pasa en la escuela y lo que los padres deberían saber que ocurre, o las decisiones que toma el ministerio que afectan directamente a sus hijos, y el grado de conocimiento que los padres tienen sobre por qué se toman esas decisiones. Sin duda. En otros países la relación padre-familia, sistema educativo es mucho más estrecha. Es mucho más estrecha, es mucho más colaborativa, en otros todavía es mucho más ajena y más distante de la que tenemos, es decir, que estamos casi en un término intermedio. Pero eso que dices es muy importante porque, además, imagínate, uno de los fundamentos que crearon la escuela como institución hace 2 siglos y poco, fue que los padres le encargaban la educación a unos profesionales que sabían cómo hacerlo, sabían más que ellos, y entonces se los entregan y se desentiende. La escuela lo que ha hecho es volver a traer a los padres de familia a lo largo de su historia para que se involucren en este proceso. En las zonas urbanas eso es más claro, porque dejas a tu hijo a las 8 de la mañana, el horario cada vez es más largo, se extiende hasta las 3 o 4, buscas a tu hijo y además en la tarde siempre tienen algunas actividades que hacer, y los sábados y domingos también, y en verano talleres, es decir, hay como una especie de encargar esa. Ahora, esto funciona hasta cierto punto, porque es verdad
que si hay un grupo profesional o un sistema profesional que va a hacer que tu hijo se forme de mejor manera, es verdad que lo encargas y por eso decides dónde ponerlo. Pero eso no significa que yo no tenga que participar de eso, ¿no es cierto? De esa vida. Entonces, una buena medida, si es que se va a implementar, lo que decía la ministra Salas en la entrevista, es tener un programa que trate de tender estos puentes, ¿no es cierto? Claro, las APAFA no son suficientes, son una persona administrativa. Que sirve más para cuestiones prácticas, tipo levantar el colegio, ¿no? Porque la ministra me decía, si es que el padre esté atento, que a su hijo le estén enseñando los conceptos propios. ¿Cómo sabe el padre? Si al colegio le dice al padre, su hijo tiene que aprender a leer a los 4, a los 3, el padre crea, si no tiene información, que ya, eso es, ¿no es cierto? Exacto. Pero además tener en cuenta que hay que acercarse también, hay que ser proactivo. La educación es una cuestión que puede ser muy interesante y muy rica, ¿no es cierto? Porque es un espacio privilegiado para que puedas conversar con el otro, saber que puedes aprender del otro, intercambiar un conjunto de ideas, tener como más ganas para poder descubrir algo. Finalmente eso es estudiar y eso es ir a la escuela, ¿no es cierto? Más allá de ponerte el uniforme y estar a las 8 de la mañana, cosa que a ti y a mí, seguramente a mucha gente les podía aburrir. Y entonces concebir la educación como ese espacio de formación y no como esta carrera por tratar de ser, acumular la mayor cantidad de cosas en la vida no funcionaría. Por eso yo insisto en combinar cosas, ¿no? Una educación que no tome en cuenta las cuestiones de ciudadanía pone en jaque la democracia. Eso está claro. Y es por eso que hay Movadef, y ya lo hizo antes, y es por eso que hay Movadef, y es por eso que hay este divorcio de pensar que me he dedicado 5 años, o de los últimos 10 años, a medir en lenguaje y en matemáticas como si eso fuese lo único importante en la educación. No digo que no lo sea, cuidando otras cosas. Finalmente la escuela, con los problemas que tienen los maestros, con los problemas que tienen, terminan haciendo algo que ya además en América Latina y en el Perú está aprobadísimo, que se llama cobertura curricular. Es decir, yo enseño aquello que es lo mínimo indispensable para cumplir con el currículo. Porque el otro se vuelve más complicado, yo no estoy tan preparado, los padres me van a asegurar que mejor aprenda lo mínimo necesario, y en esos mínimos necesarios están las cosas básicas, obviamente, y ahí me quedo. Entonces, si no avanzo un poco más, si no miro críticamente el asunto, ¿cómo es que voy a luego, cuando soy ciudadano y salgo del colegio, digo ciudadano legal con 18 años, puedo tratar de construir una sociedad más democrática? No, además ahí tenemos un factor más que no existía en nuestra época, digamos, que es ese chico está sometido a una avalancha de información absoluta, para lo cual los datos no le sirven. Lo que le sirve es el criterio para elegirla, para discernirla, para saber qué cosa tiene validez, qué cosa no. Y los colegios no pueden seguir llenando a los chicos de datos que van a encontrar apretando una tecla en la computadora. Exacto. Yo siempre digo que si a esta época tendría que aprenderme las capitales y los países de todos en Europa, de todos, ahorita estaría frito, porque con todos los nuevos que se crearon después de la Unión Soviética, más todos los ríos, estaría... Entonces, ese no es el sentido, ¿no? Yo recuerdo que aprendíamos con frases todos los ríos de la costa para poderlos nombrar uno por uno. ¿Para qué me sirve eso? Hasta ahora lo tengo en la cabeza, no sé ni para qué. ¿No? Es además no me acuerdo dónde queda cuál. O sea, solo me acuerdo del orden. La idea es asociar, es decir, saber que lo nacional tiene una relación con lo local, saber que hay contenidos fundamentales, además de las matemáticas y de la comprensión lectora, que son la base fundamental que hay que asegurar, que son importantes. Por ejemplo, yo siempre digo, y conversamos en el instituto, además, tú no puedes entender una cosa tan contemporánea y tan cercana para la gente que nos escucha como el proceso de Villa El Salvador, si no entiendes todo el gran complejo proceso de migración que tuvo el Perú. Exactamente. Es decir, no hay una interconexión entre las cosas, ¿no? Y insisto, una educación sin ciudadanía pone a la democracia en jaque. Y de eso se trata educar a un chico que va a ver el mundo en términos de relaciones y redes como ocurre ahora, ¿no? Así es. Ahora, sobre eso, Ricardo, ¿qué pasa con el tema tan complejo de la guerra contra el terrorismo en nuestro país? Porque el informe de la Comisión de la Verdad, yo insisto, es un documento muy valioso, pero que no es un documento que genere consenso. Y si hay padres que no están de acuerdo con algunas cosas que ahí se señalan, la ministra me dice se van a recurrir a otras fuentes. ¿Cuántas fuentes más hay sobre lo que ocurrió? No hay muchas fuentes, digamos, alternativas al informe de la Comisión de la CBR, a pesar de que la CBR fue asumido, el informe de la CBR fue asumido como el documento oficial del Estado peruano, no de un gobierno en particular.
Pero más allá de que... Pero oficial no es consensuado, ¿no es cierto? Exactamente, no es consensuado. Es oficial, digamos, por parte del Estado, pues lo reconoce como tal. Pero lo que es interesante en el informe de la CBR es que tiene un conjunto de recomendaciones muy particulares para el tema de educación. Es decir, yo creo que los logros del informe en temas educativos es haber dicho... hay X cantidad de cosas que se tienen que hacer en educación. Y no necesariamente decir todo el informe de la CBR tiene que aparecer en los textos escolares o como parte del currículo. Que son cosas que van más allá de los textos. Y menciono dos para no alargar el tema. Uno es, por ejemplo, tener un énfasis en la educación intercultural bilingüe. Y atender a las poblaciones indígenas, y más pobres y más excluidas del país. No hemos avanzado mucho, hemos avanzado, al contrario. Hemos retrocedido. Porque además con estos topes para la evaluación de los profesores, muchos profesores no pasaban la evaluación, básicamente porque además vienen de otras lenguas, y no tenemos ni siquiera profesores para mandar a escuelas bilingües. Exacto. ¿No? Y no se avanzó mucho. Ahora ha salido una norma que ha sido saludada ahí en las redes de los biólogos, como les digo yo, los que trabajan en el tema de educación bilingüe intercultural, porque ha salido una tipología, es decir, para poder reconocer escuelas bilingües y entonces a partir de eso puedan tener un presupuesto particular y un profesor que hable en la lengua y todo. Pero bueno, eso es uno de los temas. Porque más allá que en el texto haya, y hablábamos en el corte, más o menos muertos, que es una cosa atroz de hablar, lo que sí se debe hacer es que estas poblaciones necesitan una atención. Y necesitan ser incluidas dentro del sistema educativo, y necesitan ser incluidas dentro de la vida social, porque si no, ante cualquier posibilidad, que ojalá no ocurra, de situaciones de violencia, van a volver a ser las primeras víctimas. Segundo, tratar de darse cuenta que en esta situación hubo causas que sí en los textos escolares, por ejemplo, aparecen muy bien, que hubo causas en las que sí se tiene que ahondar, más allá de contar el proceso de guerra. ¿Por qué es que sale y de dónde sale el asunto? Y el nivel de la base de las causas en el informe de la Comisión de la Verdad genera más consenso de quiénes son los culpables o no de eso, ¿no es cierto? Que es otro tema que debería verse, en donde hablábamos también. La historia, en el mejor de los casos, tiene que tener un mínimo de consenso, pero también es absolutamente deseable que uno pueda manejar registros distintos para formar una idea crítica frente a una serie. Yo creo que eso es lo que queríamos apuntar, a tener una serie de consensos claros que nos permitan entender los hechos y dejar un espacio para la crítica sobre, ¿no? Ya en cada aula se manejará a discreción del profesor y de la de los alumnos y de lo que sus padres les digan en casa, como ocurre con muchos temas polémicos que se tocan en las escuelas. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de la muerte. Yo estaba en un colegio religioso. Claro, y generaba muchísima discusión, ¿no? Pero tenías la posibilidad de discutirlo. Por supuesto. Y a eso es a lo que, y eso deberíamos tener en todas las escuelas públicas del país. La posibilidad de discutir temas, la idea de romper con esta situación tan triunfalista que nos fue vendida durante los últimos 5 años, ¿no? Y también te lo comentaba, es decir, hemos avanzado, tenemos colegios más bonitos, tenemos más computadoras distribuidas entre los chicos, pero te das cuenta que a la hora de mirar críticamente qué es lo que ha pasado con Sendero Luminoso, estos chicos de 18, 19, 20 años que han estado hace 5 años o 4 años en la escuela secundaria, probablemente pública, han pasado esto por encima. Probablemente tampoco saben leer y escribir bien, pero eso sería más dramático. Pero suponiendo que leen y hacen y suman bien, no tienen esta capacidad como para darte cuenta y no pensar críticamente y no pensar en eslogans, ¿no es cierto? Y por eso hay estas discusiones con estos jóvenes que parece que no hay interlocución. No hay, porque además no están dispuestos a pensar, que eso es lo que el colegio les debería haber enseñado. No un dato, sino a escuchar, pensar y discernir a partir de todo. Ricardo, yo te agradezco muchísimo, nos tenemos ya que ir despidiendo, pero yo te tomo la palabra en hacer un énfasis en la educación bilingüe. Tenemos que empezar por revalorizar las lenguas que son distintas del castellano, y mientras la sociedad las siga mirando como lenguas menores, en realidad la escuela va a seguir siendo una escuela mediocre. Además con la riqueza que tienes. Hay un artículo cortito de Gonzalo Portocarrero del fin de semana, habla de cómo en el quechua la mariposa nocturna tiene una razón de ser con el nombre. Era fantástico porque la lengua denota eso, ¿no es cierto? Cultura y conocimiento. Muy bien, Ricardo, gracias. Nos vamos a una pausa porque se nos viene encima el corte comercial. Vamos a una pausa y volvemos.